Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te han mentido sin que te dieras cuenta? Un amigo te dijo que te cubría las espaldas, pero no lo hizo. Un compañero de trabajo juró que lo había solucionado, pero nunca movió un dedo. Una pareja te miró a los ojos y te dijo, confía en mí, pero sus acciones contaron una historia diferente. Las mentiras están por todas partes. Algunas son pequeñas, incluso inofensivas. Otras pueden destrozar relaciones, carreras y vidas. Y lo peor de todo, la mayoría de las personas ni siquiera saben cuándo las están engañando. Porque los mentirosos no siempre parecen culpables. No evitan el contacto visual ni se mueven nerviosamente como en las películas. Algunos son manipuladores expertos, tranquilos, seguros y peligrosamente convincentes. No solo mienten, construyen historias, juegan con tus emociones y te hacen dudar de tus propios instintos. Pero aquí viene la buena noticia. Las mentiras dejan pistas. No importa cuán hábil sea alguien para engañar, siempre hay señales. Pequeñas grietas en su relato, cambios sutiles en su lenguaje corporal, incoherencias en sus palabras. Cuando sepas qué buscar, no solo escucharás las mentiras, las verás con claridad cristalina. Así que hoy vamos a desglosar 8 señales inequívocas de que alguien te está mintiendo, respaldadas por la sabiduría estoica, la psicología y la experiencia del mundo real. Porque cuando puedas distinguir la verdad de la ilusión, nadie volverá a manipularte. Quédate conmigo hasta el final, porque una vez que entiendas estas señales, nunca volverás a ver las conversaciones de la misma manera. Empecemos. 1. Intentan manipular tus emociones. No solo mienten, controlan la historia, distorsionan la verdad, deforman la realidad y te hacen sentir como el malo solo por cuestionarlos. Esto no es solo un engaño, es una guerra emocional. Y aquí está la trampa. No necesitan que creas su mentira, solo necesitan que dudes de ti mismo. En el momento en que lo haces, dejas de hacer preguntas, dejas de confiar en tu intuición, y ellos ganan. Un mentiroso hábil no se pone nervioso cuando lo confrontas. No tartamudea ni se mueve incómodo como un mal actor en una serie policíaca. En cambio, va directo a tus emociones. Siembra dudas. Te hace sentir culpable por cuestionarlos. Manipula tu confianza, tu empatía y tu sentido de justicia. Y antes de que te des cuenta, ya no estás discutiendo los hechos. Estás defendiéndote por haber sacado el tema. Así funciona el engaño. No te ataca de frente. Te hace cuestionar lo que ya sabes que es cierto. Piensa en la última vez que alguien te hizo sentir culpable por hacer una simple pregunta. Tal vez un amigo olvidó devolverte dinero y cuando le preguntaste suspiró y dijo, «Vaya, no pensé que me vieras así». O una pareja que te prometió algo y no lo cumplió, y cuando le pediste explicaciones te respondió, «No puedo creer que no confíes en mí». ¿Te das cuenta de lo que pasó? Ya no estabas hablando de los hechos, estabas defendiéndote, de la idea de que estabas equivocado por dudar. Ese cambio es intencional. Los mentirosos no siempre niegan. Algunos usan otra táctica. Te dan la vuelta a la tortilla. Te hacen sentir que tu duda es el verdadero problema, no su engaño. Y lo hacen de una manera tan natural, tan fluida, que podrías no darte cuenta de que está ocurriendo. Juegan a ser víctimas. Últimamente estoy bajo mucha presión y, ¿ahora esto? Usan la urgencia. No tengo tiempo para esto ahora, solo confía en mí. Te hacen creer que estás exagerando. ¿Por qué haces un drama de esto? El objetivo es simple, hacerte retroceder antes de que la verdad los alcance. ¿Y por qué funciona? Cuando alguien apela a tus emociones, culpa, compasión, urgencia, desconecta tu lógica. Tu cerebro deja de analizar hechos y empieza a reaccionar. Te sientes incómodo, quieres calmar la tensión, quieres creerles, no porque su historia tenga sentido, sino porque su reacción te hace sentir que cuestionarlos está mal. Ahí es donde la gente cae, porque una vez que dudas de ti mismo pierdes la partida, y ellos lo saben. Miremos el caso de Raúl. Un emprendedor exitoso, inteligente, disciplinado, construyó su negocio desde cero. Sabía leer a las personas, o al menos eso pensaba. Entonces apareció Javier, un tipo elocuente, siempre seguro, siempre convincente. Javier tenía una oportunidad de negocio, algo único en la vida. Raúl estaba interesado, pero algo no encajaba. Pequeños detalles no cuadraban.
Así que Raúl empezó a hacer preguntas. Y ahí comenzó la manipulación. Javier no discutió, no se puso a la defensiva. En cambio, actuó dolido. Raúl, pensé que confiábamos el uno en el otro. Si no crees en mí, quizá no deberíamos seguir adelante. Esa sola frase lo cambió todo. Ahora Raúl no estaba cuestionando a Javier, sino a sí mismo. ¿Había sido demasiado duro? ¿Estaba analizando demasiado? No quería arruinar el trato por paranoia. Ese instante de duda fue todo lo que Javier necesitó. El contrato se firmó. 2 meses después, el dinero había desaparecido. Javier se esfumó. ¿Y Raúl? Ignoró su instinto porque dejó que alguien más controlara la narrativa. Esto pasa todos los días. En los negocios, en las amistades, en los matrimonios. Las personas no solo son manipuladas por palabras, sino por cómo esas palabras las hacen sentir. Por eso es crucial aprender a resistir la manipulación emocional. Y aquí es donde la filosofía estoica se convierte en tu mayor arma. Marco Aurelio dijo una vez: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. El arma más grande de un mentiroso no son sus palabras, sino tu reacción ante ellas. Quieren que te enojes para llamarte irracional. Quieren que te sientas culpable para cambiar la culpa de lugar. Quieren que reacciones. Porque en el momento en que lo haces, dejas de pensar con claridad. Pero la solución no es contraatacar. La solución es dejar de jugar su juego. Cuando alguien intente manipular tus emociones, haz una pausa. No reacciones de inmediato. Deja que el silencio se alargue. La mayoría de los mentirosos espera una reacción automática. Si no se la das, empiezan a ponerse nerviosos. Observa. ¿Están respondiendo realmente a tus preguntas o están desviando la conversación? Repite lo que dijiste. Los mentirosos prosperan en la confusión. Quieren moverse rápido y mantenerte en terreno inestable. No se lo permitas. Mantente firme. Sigue llevándolos de vuelta a la pregunta que evaden. Y sobre todo, confía en tu instinto. Si algo no te parece bien, probablemente no lo esté. Porque esto es lo que debes recordar. La verdad no necesita manipulación. Solo las mentiras la requieren. Una persona sincera no te hará sentir culpable por hacer preguntas. No te apresurará a tomar una decisión. No te hará sentir loco por dudar. Simplemente te dará los hechos y los dejará hablar por sí mismos. La próxima vez que alguien intente presionarte para que le creas, no respondas. Solo observa, escucha. Fíjate en cómo reaccionan cuando no les das lo que quieren. Porque la verdadera verdad es sólida. No necesita urgencia. No necesita culpa. No necesita manipulación. Solo las mentiras sí. 2. Los pequeños detalles de su historia no coinciden. Una mentira es como una casa construida sobre arena. Puede mantenerse en pie por un tiempo, pero en cuanto llegan las olas se derrumba, porque no importa cuán bien elaborada esté una mentira, siempre tiene grietas. Y si sabes dónde mirar, las verás. Cuando alguien dice la verdad, su historia no cambia. Los detalles permanecen constantes. No tienen que esforzarse demasiado en recordar lo que dijeron ayer porque realmente ocurrió. Pero un mentiroso está fabricando una realidad falsa y ahí es donde tropieza. Un mentiroso tiene que recordar qué dijo, a quién y cuándo. Debe mantener la ilusión. Y cuanto más complicada sea la mentira, más difícil es mantenerla coherente. Puede olvidar el orden de los eventos, cambiar un detalle clave o contradecirse por completo. Por eso, una de las formas más sencillas de pillar a un mentiroso es escuchar con atención y buscar incoherencias. Lo aprendí por las malas. Hace años tenía un amigo, lo llamaremos Miguel. Miguel era encantador, persuasivo y siempre tenía una historia que contar. Tenía un don para hacerte creer cualquier cosa que dijera. Un día me contó que había recibido una oferta de trabajo de una gran empresa. Dijo que lo iban a llevar en avión a Barcelona, que le ofrecían un salario de 6 cifras y hasta un bono por firmar. Sonaba increíble. Una semana después estábamos tomando un café y le pregunté de pasada: «Oye, ¿cuándo es tu vuelo a Barcelona?» Miguel parpadeó. Hizo una pausa. Luego dijo: «Oh, en realidad primero me llevan a Madrid para una formación». Primera grieta. Unos días después, otro amigo le preguntó a Miguel por su nuevo trabajo. Esta vez, Miguel dijo: «Sí, al final negocié trabajar desde casa, así que no tengo que viajar a ningún lado». Segunda grieta. Luego, 2 semanas después, volví a sacar el tema. «¿Qué tal el nuevo trabajo?»
Y Miguel se rió quitándole importancia. Oh, decidí rechazar la oferta, no era lo que buscaba. Y así, toda su historia se desmoronó. Esto es lo que pasa cuando alguien miente. Los detalles cambian, los hechos se doblan. Una experiencia real permanece igual sin importar cuántas veces preguntes por ella. Pero una mentira necesita mantenimiento constante. Aquí es donde entra la filosofía estoica. Marco Aurelio dijo una vez: si no es correcto, no lo hagas, si no es verdad, no lo digas. La verdad se mantiene firme. No requiere esfuerzo para recordarla ni ajustes para sostenerla. Pero las mentiras exigen trabajo. Y cuanto más escuchas, más las ves desmoronarse. Entonces, ¿cómo descubres estas incoherencias? Fácil. Repite la misma pregunta de diferentes maneras con el tiempo. Pide detalles específicos. Un mentiroso tendrá problemas para mantener sus datos alineados. Su línea temporal cambiará. Sus personajes variarán. Un día hicieron algo, solos. Al siguiente, alguien estaba con ellos. Esto le pasó a un amigo mío. Lo llamaremos Carlos. Carlos estaba saliendo con alguien que sospechaba le mentía sobre su pasado. Ella le dijo que había vivido en España durante 2 años. Hablaba de eso a menudo. Pero un día Carlos le preguntó: ¿en qué ciudad vivías? Ella respondió: Madrid. Un mes después, él preguntó casualmente: oye, ¿cómo fue estar en Barcelona? Sin pensarlo, ella contestó: oh, fue increíble. Grieta. Carlos entonces dijo: espera, ¿no vivías en Madrid? Ella dudó. Oh, sí, aunque visité Barcelona mucho. Grieta. Y así la mentira empezó a deshacerse. Los mentirosos también tienen problemas con preguntas espontáneas de seguimiento, porque cuando inventas una historia, tiendes a enfocarte en el panorama general y olvidas los detalles pequeños. Ahí es donde fallan. Imagina que alguien te dice que anoche fue a un restaurante elegante. En lugar de solo asentir, pregunta: oh, ¿cómo se llamaba el camarero? O ¿qué canción sonaba de fondo? Una persona que realmente estuvo ahí no dudará, pero un mentiroso se detendrá, adivinará o cambiará de tema. Aquí va otra forma de desenmascararlos. Pídeles que repitan su historia al revés. Los mentirosos suelen construir sus falsedades de forma lineal, de principio a fin. Pero cuando alteras ese orden, tropiezan. Si alguien te dice: estuve en la oficina, luego cené y después volví a casa, no lo aceptes sin más. En cambio, pregunta casualmente: espera, ¿a qué hora llegaste a casa otra vez? Si dudan o el horario cambia, es una señal de alerta. Por eso detectar un engaño no se trata solo de pillar una mentira, sino de entender cómo funcionan las mentiras. El cerebro humano está diseñado para recordar experiencias reales sin esfuerzo. Cuando dices la verdad, los detalles están anclados en la realidad. Pero cuando mientes, estás construyendo una secuencia ficticia de eventos y tarde o temprano te equivocarás. La clave es la paciencia. Los mentirosos quieren que pases rápido al siguiente tema. Quieren abrumarte con palabras para que no te detengas a pensar. No se lo permitas. Pregunta, observa, espera. Porque cuanto más se estire una mentira, más débil se vuelve. Si alguien dice la verdad, sus detalles serán firmes con el tiempo. Si miente, su historia evolucionará, cambiará y, eventualmente, se contradecirá. Y cuando eso pase, lo sabrás. Al final, la verdad no necesita ensayos, no necesita ajustes, no necesita reescribirse, pero las mentiras siempre se derrumban. 3. Hablan demasiado y añaden detalles innecesarios. ¿Alguna vez has hecho una pregunta sencilla y has recibido una respuesta demasiado complicada? Una explicación tan detallada, tan llena de información irrelevante, que acabaste más confundido que antes. Eso no es solo un mal hábito, es una señal de engaño. Porque cuando alguien dice la verdad, lo mantiene simple. No siente la necesidad de convencerte. Pero un mentiroso teme que su historia no se sostenga, así que la entierra bajo detalles. Es como un mago haciendo un truco. Te distrae con gestos exagerados, movimientos grandilocuentes y teatralidad extra. No porque lo necesite, sino porque si prestaras atención, verías el truco. Los mentirosos hacen lo mismo con las palabras. Hablan demasiado, explican de más, añaden detalles que nadie pidió y al hacerlo se delatan. Hace unos años tuve un compañero de trabajo.
Un día, el pago de un cliente desapareció. El jefe le hizo una pregunta directa. Oye, ¿procesaste el pago ayer? Un simple sí o no habría bastado, pero no dijo solo sí, no dijo solo no. En cambio, se lanzó a un monólogo de 5 minutos sobre lo ocupada que estaba la oficina, cómo tenía 3 tareas diferentes a la vez, cómo el teléfono no paraba de sonar, cómo le interrumpieron la hora de la comida, cómo el sistema iba lento, pero nunca respondió realmente a la pregunta. Para cuando terminó de hablar, todos en la sala estaban agotados. Pero aquí está el punto. Cuanto más hablaba, menos creíble se volvía. Porque cuando dices la verdad no necesitas actuar. No necesitas 1000 palabras para explicar algo que lleva 10. Y aquí entra el estoicismo. Séneca dijo una vez, si deseas ser amado, ama. Pero si lo aplicamos a la verdad, obtenemos algo aún más profundo. Si deseas que te crean, di la verdad. No convencer, no actuar, no persuadir. Solo di qué pasó y déjalo estar. Pero los mentirosos no pueden hacer eso. Necesitan vender su historia. Así que hablan, y hablan, y hablan. Porque en su mente, más palabras, más credibilidad. E irónicamente, logra lo contrario. Hay una razón por la que la policía y los interrogadores están entrenados para detectar el exceso de explicaciones como una bandera roja. Las personas inocentes responden directamente. No sienten presión por justificar cada detalle. Pero los culpables se esfuerzan demasiado, dan demasiada información. Y aquí te digo cómo detectarlo. Primero, busca información innecesaria. Si alguien está explicando de qué color era la camisa que llevaba, qué canción sonaba en la radio, cómo estaba el tiempo cuando nadie pidió esos detalles, es una señal de alerta. Segundo, fíjate si suena ensayado. Los mentirosos a menudo preparan sus historias con antelación, pero al hacerlo hacen que sus respuestas suenen artificialmente detalladas. Te dicen dónde estaban, a qué hora, qué hacían y quién estaba ahí, todo de una manera que parece guionizada. Tercero, presta atención a la narración defensiva. Si alguien sigue diciendo cosas como te lo juro, o ¿por qué iba a mentir?, o tienes que creerme, antes de que siquiera los hayas cuestionado, eso no es normal. Es alguien intentando convencerse tanto como intenta convencerte, a ti. Esto me recuerda a un amigo, Juan. Juan tenía un compañero de piso, Luis. Un día, el altavoz Bluetooth de Juan desapareció. Le preguntó a Luis casualmente, «Oye, ¿has visto mi altavoz?» Un simple no habría sido suficiente. En cambio, Luis habló 5 minutos seguidos. «Tío, te juro que no lo he visto. Sabes que no cogería tus cosas, ¿verdad?» «No, va conmigo. Ayer estuve todo el día en mi cuarto. Ni siquiera salí del piso. Bueno, espera, sí salí como 10 minutos, pero solo a por comida. Ah, y tuve que atender una llamada de mi madre. Pero yo no escucho música en mi cuarto, tío. Tú lo sabes. Ni siquiera uso altavoces Bluetooth. Quiero decir, siempre he querido uno, pero nunca cogería el tuyo. Eso sería una locura, ¿no?» Juan no necesitaba un título en psicología para saber que Luis mentía. Porque aquí está la verdad. Las personas honestas no explican cosas que no necesitan explicación. El mayor miedo de un mentiroso es no ser creído. Así que añaden detalles, comparten de más. Se esfuerzan demasiado por sonar naturales, solo para acabar sonando antinaturales. Y por eso debes quedarte callado. Un mentiroso necesita que reacciones, necesita que lo interrumpas. Porque si no lo haces, seguirán hablando, y cuanto más hablen, más errores cometerán. Así que la próxima vez que alguien empiece a explicar de más, espera. Deja que se hundan solos. Porque la verdad no necesita adornos. Solo las mentiras sí. 4. Su lenguaje corporal los delata. Las palabras pueden ensayarse, las historias pueden inventarse, pero ¿el cuerpo? El cuerpo dice la verdad, incluso cuando la boca miente, porque el engaño no es solo mental, también es físico. Se filtra a través de microexpresiones, movimientos sutiles y hábitos inconscientes. No importa cuán hábil sea un mentiroso, su cuerpo siempre revela la verdad. Un destello de duda, una mandíbula que se tensa, un cambio de postura. Esas son las grietas, los huecos entre las palabras y la realidad. Observa de cerca y lo verás. David era un empresario, respetado, carismático. Podía venderle cualquier cosa a cualquiera. Su confianza hacía que la gente confiara en él. Pero un día, algo cambió.
una discrepancia financiera, fondos desaparecidos. Lo confrontaron en una reunión. Sus palabras eran perfectas, tranquilas, medidas, sin titubeos, pero sus manos tamborileaban sobre la mesa. Rápidamente, su pie temblaba debajo del escritorio. Se recostó en la silla, forzando una postura relajada, pero sus hombros estaban rígidos. Sus palabras estaban bajo control, pero su cuerpo gritaba. Y cuando lo presionaron más, su voz finalmente se quebró, al igual que su confianza. Esta es la ciencia del engaño. Cuando alguien miente, su cerebro está bajo presión. Intenta controlar tanto las palabras como la forma de decirlas. Es agotador. Y esa tensión mental se nota. Algunos mentirosos se inquietan, se tocan la cara, se frotan las manos, parpadean demasiado. Su cerebro lucha contra el estrés y se escapa a través de movimientos nerviosos. Otros van en la dirección opuesta. Se congelan, se sientan inmóviles de forma antinatural, forzando control sobre su cuerpo, creyendo que si no se mueven no los pillarán. Pero ese control no es natural, es calculado, y eso lo hace evidente. Luego están las microexpresiones. El leve retraso, antes de responder. La tensión alrededor de la boca. La sonrisa forzada que no llega a los ojos. Estas duran menos de un segundo, pero lo revelan todo. El cerebro reacciona más rápido de lo que las palabras pueden formarse. Una persona puede intentar sonreír, pero por un instante, antes de que la mente consciente lo alcance, su rostro mostrará tensión. Un breve destello de culpa. Un músculo apretado en la mandíbula. Un pequeño, casi imperceptible movimiento de cabeza antes de decir sí. Esas son las señales, los momentos en que la verdad se cuela a través de la máscara. Raquel lo aprendió por las malas. Estaba en una relación a largo plazo, feliz y segura, o eso pensaba. Una noche, su novio llegó tarde a casa. Ella le hizo una pregunta sencilla. ¿Dónde estabas? Su respuesta fue rápida, demasiado rápida. Solo salí con los chicos, ya lo sabes. Su voz era firme, pero su garganta se tensó. Tragó saliva con fuerza. Sus ojos se desviaron, solo por una fracción de segundo, antes de volver a fijarse en los de ella. Y cuando ella preguntó de nuevo, sus palabras no cambiaron, pero sus hombros se endurecieron. Estaba diciendo todo lo correcto, pero su cuerpo lo estaba traicionando, y en ese momento ella supo. Así funciona el engaño. No está en la mentira en sí, está en los huecos. El retraso antes de responder, el trago innecesario, la rigidez, la compostura forzada, las cosas que no pueden controlar. Un mentiroso se concentra tanto en qué decir que olvida cómo decirlo. Pero el cuerpo siempre dice la verdad. Entonces, ¿cómo lo detectas? Primero, establece una línea base. Observa cómo se comporta alguien cuando está cómodo. Todos tienen movimientos y hábitos naturales. Cuando estos cambian de repente, algo no va bien. Una persona que normalmente gesticula al hablar pronto mantiene las manos quietas. Eso es un cambio. Alguien que suele ser animado se vuelve demasiado controlado. Eso es una bandera roja. Su ritmo normal se rompe, y ese quiebre es donde empieza el engaño. Segundo, busca grupos de señales. Un movimiento nervioso por sí solo no significa mucho, pero varios signos juntos, ahí está la clave. Un vistazo rápido a otro lado puede no ser nada, pero un vistazo rápido combinado con una inmovilidad repentina y un trago innecesario es otra historia. Cuantas más señales veas juntas, mayor es la probabilidad de engaño. Tercero, haz una pausa. Los mentirosos quieren rapidez. Quieren llenar el silencio antes de que puedas pensar. Necesitan seguir hablando, mantener el control del ritmo y dirigir la conversación antes de que notes las incoherencias. Pero si reduces la velocidad, si simplemente observas, se incomodan. La presión aumenta, su cuerpo empieza a reaccionar aún más. Porque cuanto más intentan mantener la actuación, más difícil se vuelve sostenerla. Una persona sincera no teme al silencio, no se apresura a llenar los vacíos. Pero un mentiroso no puede permitirse dudar. Necesita controlar cómo lo percibes, y en su esfuerzo por hacerlo, se expone. Al final, la verdad no requiere esfuerzo. Las mentiras sí. La verdad fluye naturalmente. No necesita explicaciones excesivas, palabras ensayadas ni lenguaje corporal controlado. Pero el engaño requiere mantenimiento.
Y cuanto más se prolonga una mentira, más grietas aparecen. El cuerpo siempre traicionará la mentira, porque no importa cuánto controle la mente, el cuerpo siempre recuerda la verdad. 5. Evitan la responsabilidad haciéndose las víctimas. Un mentiroso rara vez admite su culpa, no asume sus errores, no toma responsabilidad. En cambio, reescribe la historia. Ellos no son el problema, sino la víctima. Observa con atención y lo verás en todas partes. Alguien es pillado mintiendo, pero en lugar de disculparse le da la vuelta. De repente, tú eres el malo por cuestionarlos. Tú eres el injusto, el agresivo, el que exige demasiado. Este es el engaño en su máxima expresión. No solo esquivan la culpa, sino que convierten la compasión en un arma para escapar de ella. Y lo peor, funciona, porque a la gente no le gusta el conflicto. No quieren presionar demasiado, parecer crueles o insistir cuando alguien ya está sufriendo. Los mentirosos lo saben, lo usan. Cuentan con que tu empatía sea más fuerte que tu necesidad de verdad. Así es como distorsionan la realidad. No discuten hechos, discuten sentimientos. Si los presionas por respuestas, actúan ofendidos. Vaya, no puedo creer que me acusen de eso. Si muestras pruebas, cambian la culpa. No entiendes la presión bajo la que he estado. Si no cedes, lo hacen personal. Siempre piensas lo peor de mí. Da un paso atrás y observa el patrón. La conversación nunca se queda en la verdad. Siempre se desvía a sus emociones, a sus luchas, a por qué deberías sentirte mal por siquiera preguntar. Por eso la gente permanece en relaciones tóxicas demasiado tiempo. Por eso buenos empleados toleran malos jefes. Por eso los manipuladores se salen con la suya cuando no deberían. Porque cada vez que la verdad se acerca, la desvían hacia otra cosa. Desvían, proyectan, se convierten en la víctima. Y de repente, ya no estás buscando la verdad. Estás defendiéndote de sus acusaciones. La culpa que te echan se convierte en una cortina de humo. Y si no tienes cuidado, terminas pidiéndoles disculpas por algo que ni siquiera fue tu culpa. Aquí es donde la filosofía estoica se convierte en tu escudo. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Un mentiroso quiere control, pero no a través de hechos, sino de tus emociones. Quiere agotarte, confundirte, hacerte sentir culpable por mantenerte firme. Porque si no pueden probar su inocencia, te harán dudar de tu propio juicio. Ese es su verdadero objetivo. No ganar con la verdad, sino ganar haciendo que cuestiones tu propia mente. Entonces, ¿cómo resistes? Primero, mantén tu posición. No te dejes arrastrar por desvíos emocionales. Si hiciste una pregunta directa, quédate en ella. Si esquivan, tráelos de vuelta, sin distracciones, sin juegos de lástima, sin manipulación emocional. Segundo, observa. No te involucres. En el momento en que empiezas a defenderte, ya has perdido, porque ahora la conversación no trata de ellos, trata de ti. Y eso es exactamente lo que quieren. Quieren darle la vuelta al guión, hacerte el agresor y hacerte sentir que estás equivocado. Y cuanto más intentas explicarte, más se aleja la verdad. Tercero, mantén la calma. Un manipulador se alimenta de tu reacción. Si te enfadas, dicen que estás exagerando. Si te frustras, te llaman injusto. Pero si te quedas quieto, si permaneces sereno, pierden su agarre. Sus tácticas no funcionan con alguien que no muerde el anzuelo. Su poder se desmorona cuando sus juegos emocionales fallan. Y ahí es cuando la verdad empieza a salir a la luz. Porque la verdad no necesita trucos. No necesita lágrimas, viajes, de culpa ni actuaciones dramáticas. La verdad se sostiene sola. Esta es la diferencia entre la honestidad y el engaño. Una persona honesta no necesita manipular tus emociones. No necesita hacerte sentir mal por hacer preguntas. No necesita culparte para someterte. Simplemente dice la verdad y la deja estar. Pero un mentiroso necesita que dejes de buscar. Necesita que te sientas tan culpable, tan agotado emocionalmente, que lo dejes pasar. Y por eso precisamente no puedes hacerlo. Cuando alguien empieza a hacerse la víctima para evitar la responsabilidad, no reacciones. Solo observa. Nota cuán rápido la conversación se aleja de los hechos y se sumerge en los sentimientos. Nota cómo intentan hacerte parecer el villano por atreverte a cuestionarlos. Nota cómo buscan lástima en lugar de verdad. Este es el momento en que o caes en su trampa o lo ves todo con claridad. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo.
Un manipulador experto no solo niega la verdad, la transforma, reescribe la narrativa para que, incluso cuando están equivocados, sigan pareciendo los heridos. Pero aquí está la realidad. La culpa no prueba la inocencia. Las lágrimas no borran los hechos. Hacerse la víctima no cambia lo que pasó. Solo cambia cómo la gente siente lo que pasó. Y cuando se trata de engaño, los sentimientos son lo más fácil de manipular. Por eso tu mayor arma es la claridad. Ve a través de la actuación. Reconoce el cambio. Niégate a dejar que las emociones reemplacen los hechos. Porque una persona que realmente te respeta no te hará sentir culpable por buscar la verdad. Una persona con integridad no intentará manipular tus emociones solo para escapar de la responsabilidad. Así que la próxima vez que alguien evite la responsabilidad haciéndose la víctima, no te dejes arrastrar. Ve lo que es. Y recuerda, la verdad no está enterrada bajo la culpa. Está ahí, esperando a que dejes de apartar la mirada. 6. Reaccionan demasiado rápido cuando se les cuestiona. Una mentira, cuando está bien elaborada, debería parecer natural. Pero aquí está el problema. Los mentirosos siempre están preparados para la pregunta que esperan. Lo que no están listos es para lo inesperado. Y cuando eso ocurre, reaccionan. Demasiado rápido, con demasiada fuerza, a la defensiva. Porque la verdad fluye. No necesita ensayos. Pero una mentira es frágil. Necesita protección. Observa cómo responde alguien. Una persona normal se detiene a pensar, procesa, recuerda y luego contesta. Pero un mentiroso, su respuesta es instantánea. No porque esté seguro, sino porque está preparado. Y eso es exactamente lo que lo delata. Pasa en conversaciones cotidianas. Le preguntas a alguien, ¿cogiste mi cargador? Y antes de que termines de hablar, te responden bruscamente, no, porque iba a cogerlo, siempre me echas la culpa. O le preguntas a un compañero de trabajo, ¿enviaste el informe? E inmediatamente, sin siquiera levantar la vista, dice, sí, claro. Es sutil, pero está ahí. La reacción es demasiado rápida, las palabras demasiado pulidas. ¿Y el tono? Demasiado defensivo para una pregunta tan simple. Esto le pasó a Alex. Era de esos tipos que no querían confrontaciones. Creía en dar el beneficio de la duda. Pero un día aprendió una lección que nunca olvidaría. Tenía un amigo, José. Se conocían desde hacía años. Confiaban el uno en el otro. O eso pensaba Alex. El dinero desapareció. Una cantidad pequeña, pero suficiente para levantar sospechas. Alex no acusó. Solo preguntó, oye, ¿viste los 100 euros que dejé en la encimera? Antes de que Alex terminara la frase, José estalló. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Crees que soy un ladrón? Vaya, tío, qué fuerte. No puedo creer que me acuses de algo así. La reacción fue tan exagerada, tan desproporcionada, que por un momento Alex se sintió culpable por haber preguntado. Y eso era exactamente lo que José quería. Porque cuando alguien sobrereacciona, el foco cambia. Ya no se trata del dinero perdido, sino de lo ofendido que está. Esto es el engaño. Ese hipótesis que es no solo en palabras, sino en comportamiento. Marco Aurelio dijo una vez, el valor de un hombre no es mayor que el valor de sus ambiciones. La ambición de un mentiroso no es la verdad, es el control. Control de la conversación. Control de tu percepción. Control de la situación. ¿Y una de sus tácticas más efectivas? Reaccionar antes de que pienses. La psicología detrás de esto es sencilla. Los mentirosos saben que dudar parece sospechoso. Así que hacen lo contrario. Responden al instante. Pero esa rapidez, ese afán por cerrar la pregunta antes de que aterrice, es la verdadera bandera roja. Entonces, ¿cómo lo pillas? Primero, fíjate en la velocidad de su respuesta. ¿Llega demasiado rápido? ¿Es demasiado perfecta o pulida? ¿Están apresurándose a terminar la conversación antes de que empiece? Segundo, observa su reacción emocional. ¿El tono coincide con la pregunta? Una pregunta simple no debería provocar una emoción extrema, pero los mentirosos compensan. De más, se vuelven agresivos, se ponen a la defensiva, actúan como si estuvieran heridos, no porque lo estén, sino porque necesitan que te sientas mal por dudar de ellos. Tercero, pulsa el botón de pausa. Cuando alguien reacciona demasiado rápido, ralentiza la conversación. Repite la pregunta.
Dales tiempo para respirar. Y observa, porque cuando un mentiroso se ve obligado a pensar, se tambalea. No estaba listo para una segunda ronda. Y ahí es cuando aparecen las grietas. Alex lo aprendió por las malas. Cuando José explotó, Alex se echó atrás. Se sintió mal. Dejó el tema. Pero esa misma semana volvió a preguntar. Esta vez, con calma, sin emoción. Oye, José, sobre ese dinero, ¿seguro que no lo viste? Esta vez José dudó, solo por un segundo. Pero eso fue suficiente. Porque dudar es natural cuando alguien recuerda la verdad. Pero dudar después de una negación inmediata, eso es un problema. Es una contradicción. Y la contradicción lleva a la exposición. Los mentirosos reaccionan rápido porque piensan que la velocidad es confianza, pero la verdadera confianza no está en la rapidez, está en la consistencia. Una persona honesta no teme al silencio, no se apresura a responder antes de que la pregunta termine, no estalla en furia por una simple consulta, confía en que la verdad se defienda sola. Un peleón mentiroso, en cambio, no puede permitirse eso. Necesita mantener el control, mantener la presión fuera de sí mismo, mantenerte a la defensiva. Pero en el momento en que reconoces este patrón, ellos pierden ese control. Así que la próxima vez que alguien reaccione demasiado rápido, ralentiza todo, porque cuando una mentira se expone al silencio, no tiene dónde esconderse. 7. No responden las preguntas directamente. ¿Dónde estuviste anoche? Una pregunta simple, necesita una respuesta simple. Pero en lugar de eso te dan una historia, larga, enrevesada y llena de detalles innecesarios. Oh, ¿anoche? Bueno, salí tarde del trabajo porque mi jefe me hizo quedarme por un proyecto de última hora y ya estaba agotado. Luego pensé en pasar por casa de Juan, pero no estaba. Así que conduje un rato, necesitaba aire, ¿sabes? Entonces recordé que tenía que echar gasolina, así que paré en la gasolinera. Y no vas a creer lo que han subido los precios. Una locura, ¿no? En fin. Después de eso me fui a casa. Pero te das cuenta de algo. Nunca respondieron realmente a tu pregunta. Esta es una señal clásica de engaño. Cuando alguien dice la verdad, responde directamente. Pero los mentirosos evaden, desvían y redirigen la conversación. No dicen sí o no, te dan una narrativa diseñada para agotarte. No se trata solo de mentir, se trata de control. Porque para cuando terminan de hablar, estás tan enterrado en detalles que olvidaste que preguntaste. Así funciona la manipulación. No se niegan a responder. Eso sería sospechoso. En cambio, te hacen sentir que respondieron sin darte nada concreto. Marco Aurelio dijo una vez: si alguien puede demostrarme que estoy equivocado y señalarme mi error, cambiaré con gusto, porque busco la verdad, y la verdad nunca ha dañado a nadie. Pero un mentiroso no busca la verdad, busca escapar. ¿Y la mejor forma de escapar? Nunca dar una respuesta directa. Esto le pasó a Eric. Dirigía un pequeño negocio y confiaba en sus empleados. Un día notó que faltaba inventario. No mucho, pero suficiente para sospechar. Le preguntó al encargado del almacén: «Oye, ¿revisaste los niveles de stock anoche?» La respuesta debería haber sido simple: sí o no. En cambio, el encargado se lanzó a una explicación de 5 minutos sobre lo estresante que había sido el trabajo últimamente, cómo el sistema había fallado, cómo habían llegado algunos pedidos tarde y cómo planeaba revisarlo todo pronto. Eric escuchó, y cuando el hombre finalmente dejó de hablar, repitió la pregunta: ¿revisaste los niveles de stock anoche? Otra pausa. Luego más excusas, más desvíos. Ahí fue cuando Eric supo. Cuando alguien se niega a responder una pregunta directa, no se trata solo de lo que dicen, se trata de lo que evitan. Esta es una de las formas más fáciles de detectar a un mentiroso. Haz una pregunta clara. Si no la responden directamente, si te marean, si te entierran en detalles irrelevantes, si la complican más de lo necesario, ya tienes tu respuesta. Entonces, ¿cómo lo contrarrestas? Primero, mantente enfocado. Los mentirosos dependen de la distracción. Quieren confundirte. Si te pierdes en sus palabras, para. Vuelve al punto. Repite la pregunta. Segundo, fíjate en las redirecciones verbales. Cuando alguien dice cosas como ¿por qué me preguntas eso?, desviando. ¿Crees que haría algo así?, dándole la vuelta. Me conoces mejor que eso. Usando la familiaridad para evadir responsabilidad.
Estas no son respuestas, son evasivas, y cuanto más evade a alguien, más cerca estás de la verdad. Tercero, usa el silencio. Los mentirosos odian el silencio. Los obliga a seguir hablando, a llenar el vacío, a explicar de más, y cuanto más hablan, más errores cometen. Una persona que dice la verdad no necesita bailar alrededor de una pregunta. No necesita una larga introducción ni una historia secundaria. Simplemente responde. Así que la próxima vez que alguien esquive tu pregunta, no los dejes escapar. Mantente firme, mantente atento, porque la verdad es simple. Las mentiras son complicadas, y en el momento en que te das cuenta de eso, nunca volverás a ser engañado. 8. Repiten las mismas palabras o frases de forma poco natural. Una mentira es frágil, necesita estructura, necesita repetición. Los mentirosos no improvisan sobre la marcha. Ensayan, pulen, encuentran frases que suenen creíbles y se aferran a ellas, una y otra vez. Porque para ellos el mayor miedo no es solo ser descubiertos, sino equivocarse. Por eso, cuando alguien miente, a menudo notas algo extraño. Se repiten las mismas frases, las mismas palabras, casi como un guión. No porque olviden lo que dijeron, sino porque temen decir demasiado. Esto le pasó a Lucía. Trabajaba en atención al cliente, gestionando cuentas de alto valor. Un día, la renovación de un contrato importante se puso en duda. Un cliente llamó furioso, diciendo que le habían prometido un descuento específico, pero no había registro de ello. Lucía confrontó a su compañero Marcos, quien había manejado las negociaciones iniciales. Le preguntó, ¿les dijiste que tendrían el descuento? La respuesta de Marcos llegó demasiado rápido. No dije eso, no dije eso, no dije nada sobre un descuento. ¿Por qué iba a decir eso? No tiene sentido, no dije eso. Lucía parpadeó. Nadie lo había acusado aún. Nadie había siquiera insinuado que mentía. Pero él estaba atrapado en un bucle, repitiendo la misma negación, casi palabra por palabra. Ahí fue cuando ella supo. Porque la verdad es natural, no necesita refuerzos. Pero una mentira necesita repetición, necesita estructura, necesita ser grabada a fuego para existir. Este es uno de los mayores indicios de engaño. Los mentirosos dependen de guiones. Memorizan frases que suenan definitivas, frases a las que pueden aferrarse bajo presión. Definitivamente estaba en casa esa noche. Te juro, eso es exactamente lo que pasó. No sé de qué hablas. No sé de qué hablas. No sé. Presta atención. Las palabras no cambian. El ritmo sigue igual. No es solo una respuesta, es un escudo. Marco Aurelio dijo una vez, el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. La mente de un mentiroso está llena de un solo pensamiento, que no me pillen, y ese miedo controla sus palabras. Los hace aferrarse a lo que parece seguro. Una persona sincera no hace esto. Habla con libertad, sus palabras cambian naturalmente. Recuerdan detalles según les vienen, pero un mentiroso teme contradecirse, así que repite. Entonces, ¿cómo lo detectas? Primero, escucha si hay repetición poco natural. ¿Están usando las mismas frases exactas de la misma manera varias veces? ¿Están explicando de más algo que debería ser simple? Segundo, interrumpe su ritmo. Haz preguntas de seguimiento. Pídeles que repitan su historia al revés. Un recuerdo real fluye sin importar desde dónde empieces. Pero una mentira se desmorona cuando se rompe el orden. Tercero, usa el silencio. Déjalos sentados en sus propias palabras. Cuanto más habla un mentiroso, más evidente se vuelve su patrón. Lucía no presionó a Marcos ese día. No discutió, solo esperó. Y efectivamente, cuando volvieron a preguntar al cliente, este presentó un correo de Marcos, prometiendo el descuento. Sus palabras eran fluidas, pero su repetición fue su perdición, porque la verdad no necesita repetirse para ser real. Solo las mentiras sí. Las mentiras están por todas partes. Dan forma a conversaciones, decisiones e incluso relaciones enteras. Pero el engaño no siempre es obvio. No siempre viene con movimientos nerviosos o miradas esquivas. Las mentiras
Más peligrosas son las que se esconden en detalles sutiles, las que se envuelven en encanto, confianza y manipulación emocional. Por eso, reconocer el engaño no es solo una habilidad, es una forma de autoprotección. La verdad es que las personas se revelan en pequeñas cosas, dudan cuando la verdad debería ser fácil, hablan demasiado cuando una respuesta simple bastaría, se repiten intentando forzar una mentira a la existencia, desvían, evaden y se hacen las víctimas cuando se les confronta. Estas señales siempre están ahí, si sabes cómo mirar. Pero saber no es suficiente. Debes practicar. Observa cómo responde la gente bajo presión. Escucha más allá de sus palabras. Mira cómo su cuerpo contradice su discurso. Y sobre todo confía en tus instintos. Porque el engaño no se trata solo de lo que se dice, sino de lo que no encaja. Cuanto más afines esta habilidad, más difícil será que otros te manipulen. Cuanto más te entrenes para ver las grietas, más control tendrás sobre tu propia realidad. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has pillado a alguien en una mentira? ¿Cuál fue la señal que lo delató? Comparte tu historia en los comentarios abajo, porque la mejor manera de perfeccionar esta habilidad es aprender unos de otros.